vuelta, mi gente, en el mediodía con Mariotti y compañía. Y tenemos nuestro invitado especial, don Richard Medina, con nosotros. Richard, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de esta emisora Rumba, de todas las emisoras que retransmiten en todo el país y desde YouTube, aquellos que lo vean diferido. Richard, se está hablando desde hace ya un tiempo de una posible reforma tributaria. Platánanos un poco en qué se basa esto y cuáles serían las implicaciones directas, por lo menos para el dominicano de a pie. Reforma tributaria es cambiar impuestos, o subir tasas o bajar tasas, pero prácticamente en todos los países en desarrollo como nosotros, cuando se habla de reforma tributaria es aumento de impuestos. Esto era algo que se preveía. De hecho, varios funcionarios del gobierno, rompiendo quizás la tradición, anunciaron o hablaron de la necesidad de una reforma tributaria una vez pasaron las elecciones. O sea, durante la campaña se estaba diciendo esto. Hace un año aproximadamente, el Fondo Monetario Internacional, en un informe que da anual sobre la economía de los países, incluyendo la República Dominicana, anotó o puso ahí en ese informe que las autoridades dominicanas estaban evaluando la factibilidad de entrar en algún tipo de acuerdo con el fondo en miras o con miras a fomentar una reforma tributaria en el futuro. Cuando hablamos de reforma tributaria, como dije, es aumento probablemente de impuestos. En el caso nuestro, los impuestos que más afectan o podrían afectar a la clase trabajadora es un aumento del ITEVIS, quizás no que aumente de 18% a otro valor, sino que muchos bienes y servicios que están exentos de ITEVIS actualmente podrían eliminárseles su exención y tener una tasa diferenciada, quizás un 6, quizás un 10%. Y entonces, al final, tú dices que es reevaluar los impuestos, ¿verdad? Y que en este país eso significa que es aumento. Pero, ¿aguanta de verdad República Dominicana más impuestos? Sucede que en República Dominicana tenemos dos países. Es como historia de dos ciudades de Dickens. Hay un país que paga sus impuestos, hay un grupo de ciudadanos que pagamos nuestros impuestos, tenemos tasas de impuestos muy altas para lo que pagamos, pero hay otro grupo que casi no paga nada. Entonces, en ese grupo que casi no paga nada, hay unos niveles de exenciones, a veces de evasión, bastante elevados, y por eso es que a pesar de que República Dominicana tiene tasas de impuestos como la del ITEVIS, que en otros países se llama IVA, o la del impuesto sobre la renta a las empresas o a los asalariados, tasas muy elevadas o relativamente iguales al promedio de América Latina, vemos que aquí se recaudan pocos impuestos. Pero es porque hay un grupo que no paga, ya sea porque tiene excepciones o porque evaden. Y entonces, al final, el mapa tributario, ¿cómo tú crees que se va a recomponer? ¿Esos sectores que pagan menos van a empezar a pagar? ¿Se van a crear mecanismos para evitar la evasión o la elusión? ¿O simplemente los que ya están pagando van a seguir pagando? Bueno, lo más fácil para el gobierno es aumentar impuestos que son de fácil cobranza, valga la redundancia. Por ejemplo, el impuesto a los combustibles es un impuesto bastante sencillo de cobrar. El ITEVIS es un impuesto bastante sencillo de cobrar también porque es simplemente con la venta de un bien. Entonces, uno podría pensar que si bien no va a subir la tasa del ITEVIS, es posible que bienes que actualmente están exentos, es decir, que no pagan ITEVIS, reciban alguna mordida. Es decir, que ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, hay muchos servicios que están exentos, estilo alquileres, hay bienes de consumo, pollo, arroz, pan, que están exentos de ITEVIS, hay muchas medicinas que están exentas de ITEVIS. Bueno, todo eso puede tener una tasa de ITEVIS de un 1, de un 5, de un 10%, dependiendo de cómo quiera hacerlo el gobierno. Ahora bien, lo que se recomienda en estos casos es que si tú le pones impuestos o le subes impuestos a bienes que son de consumo masivo, pues el gobierno tiene mecanismos para compensar a aquellos hogares que son pobres o muy pobres y que se ven afectados. Esa compensación puede ser si tu consumo mensual es impactado o aumenta en 300 pesos por el aumento del ITEVIS a bienes que tú consumes y que antes no tenían ITEVIS, pues entonces te voy a dar 300 pesos en la tarjeta Supérate a modo de compensación, o 350 pesos. Por poner un ejemplo, hay mecanismos de compensación. Ahora bien, hay que estar claro que ese tipo de impuestos que son al consumo, cuando se aumentan, tienden a afectar más a las clases más populares, más desposeídas.
porque son los que consumen una mayor parte de su ingreso, sobre todo en bienes alimenticios. Entonces ahí puede haber cierta regresividad. Regresividad es que yo aumento impuestos y a efecto, debería ser lo lógico que afecte más a aquellos que tienen mayor capacidad de pago, pero si hay regresividad, estaría afectando a aquellos que tienen menor capacidad de pago. Y entonces al final, Richard, la gente, el dominicano que está ya teniendo dificultades para llegar a fin de mes, esto lo que va es a hacer que su dinero rinda menos, porque si no reorganizamos a quién se le cobra impuestos, entonces al final va a caer la carga sobre eso que tú dices, los que más lo necesitan. Entonces al final, ¿para quién es que se hace esta reforma tributaria? ¿Para el gobierno o para realmente aliviar la carga de la gente? Lo lógico sería que el gobierno haga una reforma tributaria para acercar el código tributario, es decir, todo el andamiaje de cobro de impuestos del Estado, a una reforma o a un sistema que sea simple, que sea progresivo, es decir, que le cargue más al que más capacidad de pago tenga, y que sea sencillo para el gobierno administrarlo, o sea, que no tenga que gastar mucho dinero cobrando un impuesto. Sin embargo, habrá que ver cuál es la propuesta final. En 2021 se filtró, entre grandes comillas, o la filtraron, una propuesta de reforma que era muy agresiva. El impacto era de aproximadamente en ese tiempo 2.5% del PIB, lo cual es bastante. El Fondo Monetario habla de 2% del PIB, o sea, alrededor de un 16% menos de esa reforma. Pero el gobierno necesita dinero. O sea, el gobierno en los últimos 3 años ha estado gastando en exceso, en aumento de nómina, tomando dinero prestado sin necesitarlo. Y todo eso ha ido generando un aumento de la carga de intereses. Y ahora mismo somos de los 15 países a nivel mundial que mayor carga de intereses de nuestra deuda pública tenemos como proporción de nuestros ingresos. Algo hay que hacer. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Esa es la pregunta difícil, porque quitar exenciones a sectores que han sido privilegiados en República Dominicana, si bien ha dado resultados a nivel de crecimiento y generación de empleo, quitárselos ahora, cuando ya esos sectores han ido madurando, pues tiene un costo político importante para el presidente de la República. Ahora bien, seguir cargando a clase media y a sectores populares que son los, digamos, los sospechosos de siempre cuando se hace una reforma, creo que tampoco es justo. Entonces el gobierno tiene ahora una papa caliente, por así decirlo, pero para eso están, o sea, para eso se han elegido y ellos deben actuar en consecuencia. Sectores con excepciones que tú crees que pueden por lo menos someterse a revisión, a tener la conversación, porque la gente habla mucho de las exenciones y yo creo que en el último informe las exenciones rondan más o menos el 1.6 del PIB, algo así. Entonces, ¿cuáles tú crees que pueden ser esos sectores que ya las exenciones han cumplido el cometido, les han permitido crecer y que ya pueden integrarse a pagar impuestos? Mira, a nivel de sectores, yo creo que habría que tomar algún marco de referencia para no ser arbitrario, decir este sí, este no. Ese marco puede ser, uno, los sectores que tienen exenciones, ¿qué tan grandes son las exenciones desde el punto de vista de la recaudación tributaria? Si son pequeñas, bueno, quizás eso no mueve la aguja. Si son grandes, ver esos sectores maduraron. La exención ha servido su propósito, ha creado empleos, ha permitido desarrollo de nuevas empresas, transferencia de conocimientos de empresas multinacionales a empresas locales. Y lo otro es ver a nivel geográfico dónde están las exenciones. Quizás hay un polo en el este que ya esté completo, que esté maduro, pero haga falta desarrollar otros polos en otros lugares, a nivel de algunas empresas. Entonces, bueno, ese tipo de análisis hay que hacerlo. No te quisiera decir un sector en específico, porque para que nadie se sienta afectado, pero creo que no, pero no sería, digamos, responsable todavía de mi parte, porque no se ha visto cuál es el borrador de reforma que está pensando el gobierno. En el caso de las primeras viviendas, para esas familias que van a iniciar, ¿cómo va a ser el impacto ahora con una reforma fiscal en el caso del bolsillo, de los préstamos inmobiliarios, que de todo eso que viene, de esas parejas que están pensando organizarse, que ya tienen esa visión de futuro para empezar ahora en el 2025? ¿Cuál es el panorama que tú nos puedes dar? Bueno, en primera instancia no debería depender el nivel de tasa de interés que recibe un préstamo nuevo, necesariamente de si el gobierno decide hacer o no una reforma. Digo en primera instancia porque se supone que si hay una reforma tributaria y hay un aumento de impuestos, eso reduce el crecimiento económico esperado para este año. O sea que va a haber menos circulante en la calle.
Si hay menos circulante, hay dos grandes actores que hacen política económica. Uno es la política fiscal que hace el gobierno, sería aumentar la reforma bajo el nivel de circulante de la economía, bajo el nivel de empleo. Ahora bien, el Banco Central puede venir y hacer lo opuesto, es decir, estimular la economía, que haya más circulante. Y lo puede hacer con menor, reduciendo tasa de interés, con los préstamos de encaje, etcétera. Ahora bien, eso va a depender no de factores internos, sino que depende de factores externos, en especial de qué hace el Banco Central de Estados Unidos, que se llama Reserva Federal, con su tasa de interés. Mientras la tasa de interés allá afuera en Estados Unidos sigue elevada, para los bancos centrales de países de Latinoamérica, que tenemos mucho vínculo con Estados Unidos, les es muy difícil llamar o comenzar a señalizar una reducción de tasa de interés a nivel interno. Por lo tanto, a menos que Estados Unidos, con su Banco Central, señalice o comience a mandar una reducción de su tasa de interés allá, en dólares, es difícil esperar que los bancos centrales de países como los de nosotros pueda comenzar a reducir de nuevo su tasa de interés. O sea que vamos a mantener tasa de interés alta hasta que Estados Unidos no baje su tasa de interés. Bueno. Y sectores, Richard, antes de irnos, sectores de la economía que tú crees que hay que revisar en cuanto a los altos niveles, pues, digamos el sector que representa mucho para la economía local, como es el turismo, sectores como la industria, esos sectores que siempre se habla que tienen una carga impositiva mayor que el resto de la sociedad, que el resto de los dominicanos. ¿Qué crees que deberíamos hacer con ellos? Bueno, aquí recientemente Germania Montaz, que fue exdirectora de Impuestos Internos, planteaba que antes de venir a la discusión de la reforma tributaria, de reforma fiscal, tributaria nada más impuestos, fiscales impuestos y gasto del Estado, que antes de conversar sobre una reforma tributaria o fiscal, deberíamos conversar sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo, es decir, qué país queremos en el largo plazo. Y yo entiendo que si bien no hay tanto tiempo, pues la Estrategia Nacional de Desarrollo fue una negociación bastante extensa de varios años, sí debemos nosotros sentarnos a pensar qué tipo de país queremos. Queremos un país donde haya empleo de calidad, empleo formal, que la gente tenga acceso a seguridad social. Queremos un país cuyas empresas puedan exportar bienes cada vez más sofisticados. O queremos un país que dependa más del comercio, dependa más del turismo, dependa más de servicios bancarios, dependa más de alquileres o de bienes raíces, de construcción. Entonces, dependiendo de esa decisión que tomemos como país, yo diría que hay que revisar el esquema de incentivos, de exenciones, a ciertos sectores. Esos sectores podrían ser turismo, podría ser sector construcción, con todo lo relativo con al IPI, el impuesto de la propiedad inmobiliaria, pero sobre todo al sector comercio. Sector comercio, tiendas, gasolinas, es de los sectores más gravados aquí, que pagan más impuestos o que retienen más impuestos. Entonces no es tampoco justo que un sector esté sobregravado en contraposición con otros que tienen poca carga tributaria. Richard Medina con nosotros. Y sobre el anticipo, Richard, antes de irnos, ¿hay esperanza de que se acoja alguno de los proyectos que se han sometido, ya sea el que sometió Abel Martínez a través del bloque de diputados del PLD, que lo eliminaba por completo, o el que sometió a Omar Fernández, que eliminaba el anticipo para las pequeñas y medianas empresas y en un 50%, que representan menos del 10% de los ingresos que tiene el Estado por motivo de anticipo? Eso podría entrar en la discusión de la reforma y espero que los legisladores de la oposición, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, motiven esa parte, porque realmente es un ancla. El anticipo es un ancla que afecta la caja de muchos emprendedores, yo me incluyo ahí, que tratamos mes a mes de tener una empresa que genere dividendos. Ahora bien, el actual gobierno, que ha sido reelecto, mantiene una mayoría absoluta. De hecho, ahora la amplió a más de 3/4 partes en ambas cámaras y no ha hecho la eliminación del anticipo. Entonces, entiendo que debe ser una ficha de negociación en la reforma completa cuando se haga, pero si es por la tradición, por la historia, el actual gobierno, el partido de gobierno, tiene mayoría en ambas cámaras desde 2020 y no lo ha hecho. Entonces, uno diría, ¿y por qué lo va a hacer ahora? Pero es algo que yo entiendo necesario, es algo factible y es algo que facilitaría o generaría muchos empleos en República Dominicana. Richard Medina con nosotros. Gracias, Richard. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación tan interesante contigo? Me pueden escribir por Twitter, lo que antes era Twitter, ahora se llama X, en @RicharMedinaG, @RicharMedinaG
en Twitter o X. Ya saben, señores, denle seguimiento a Richard para que estén informados sobre todo lo que va pasando y cómo puede afectarlos. Nosotros continuamos.